¿Qué tal? Buenos días. Un nuevo concepto criminal entra en el vocabulario de las negociaciones entre partidos socialistas e independentistas. El terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Aparentemente un oxímoron, dos conceptos opuestos en la misma definición, pero que ha servido para que los socios de legislatura encuentren un punto de acuerdo en el que Puigdemont consigue la amnistía para él y los CDR, y los socialistas un punto sobre el que argumentar que no se han saltado líneas rojas que se habían impuesto en este punto. Ahora la cuestión es, ¿qué es ese terrorismo light? El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Bueno, en teoría lo único que quedaría fuera de la amnistía serían los delitos de muerte, torturas o tratos degradantes, es decir, las formas más graves de terrorismo, pero altera la propuesta socialista de excluir de la amnistía al terrorismo cuando hubiese sentencia firme, que era su propuesta inicial. De esta manera, aunque exista esa sentencia, los condenados no cumplirán pena alguna. No se podrá condenar, por tanto, delitos de pertenencia a organización terrorista, depósito, fabricación de aparatos explosivos o el de estragos, por el que se investiga a los llamados CDR. Los independentistas tratan de blindar cualquier posibilidad de que la justicia invalide parte del acuerdo o lo suspenda como medida cautelar. Bueno, hablaremos de este asunto y de este nuevo concepto. Y hoy ha abierto sus puertas Fitur, la primera feria turística del mundo en número de asistentes y participantes, y en donde Canarias tiene un especial protagonismo acorde con nuestro peso en la industria turística nacional. Allí está nuestra compañera Estíbaliz Pérez, directora del programa Buenos Días Canarias. ¿Qué tal, Estíbaliz? Muchísimo movimiento, ¿eh? Bueno, era de esperar también, ¿verdad?, en torno al stand de Canarias. Bueno, el típico movimiento que se espera en una feria de esta magnitud, donde Canarias siempre está presente, Roberto, tú bien lo sabes, y además donde acapara toda la atención por ser uno de destinos líderes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y eso lo ha palpado incluso el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, cuando ha estado hace tan solo unos minutos, pues también formando parte de la delegación canaria en esa inauguración del stand de Canarias. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Impresionado, ¿no?, por la magnitud y por la afluencia de personas que ahora mismo se encuentran en este stand de Canarias, ¿no? Sí, la verdad que impresionado, a pesar de que no es mi primera vez en Fitur, sí como vicepresidente del Gobierno de Canarias, pero te llama la atención, ¿no? Entras a esta gran sala, a este gran pabellón, y te encuentras a la derecha, nada más llegar, a Canarias como cabeza tractora no solo de la economía de nuestra tierra, sino también de una feria de tal importancia para el turismo como es Fitur, ¿no? Bueno, partiendo de esa base de que el turismo sigue siendo el motor económico de las islas, ¿qué otros subsectores, qué otros negocios hay que potenciar que sean quizás aledaños al turismo, ¿no? Indiscutiblemente hemos hablado en estos días, hace nada, una semana, de un nuevo proyecto que es el de Crecer Juntos, el cual hace referencia a la industria y hace referencia al sector primario. La industria y el sector primario tienen que aprovecharse, valga esa expresión, de la potencia de la industria del turismo, y creo que lo estamos consiguiendo porque todo el sector ha comprendido que aquello que producimos, que aquello que generamos en nuestra tierra debería de ser ofertado al turista, porque es un valor añadido. Y luego también hay que hablar del comercio. El comercio en el año 2023 se comportó muy bien, gracias también a la afluencia de turistas que hemos tenido en Canarias, y eso ha hecho que estemos en la media nacional aproximadamente. En este contexto que nos encontramos a nivel mundial, quizás usted también y el Gobierno es de los primeros sorprendidos del balance que se puede hacer turísticamente de 2023, de esa facturación que se ha tenido de más de 20.000 millones de euros, también de esa cantidad de turistas que nos han visitado, más de 16 millones de turistas. Más de 16 millones de turistas, que se traduce en una cifra económica, ¿no? Porque a veces he escuchado debates si son muchos, si son pocos, si deberíamos de reducirlos, si no. Y yo lo que creo es que lo que hay que generar... En ese debate, ¿dónde se posiciona usted? Yo creo que hay que conseguir turismo de calidad. ¿Eso qué significa? ¿Que consuman más? Eso significa que respeten el medio ambiente, significa que respeten la forma de vivir en Canarias, que respeten nuestra cultura, que mantengamos y que seamos capaces de compartir con ellos, que generen economía indiscutiblemente, que se convierta en esa cabeza tractora o siga siendo esa cabeza tractora de la economía. Pero si lo basamos única y exclusivamente en números, estoy convencido de que vamos a fracasar. Por eso hemos desviado esa atención de no contarlos, sino invitarlos a que vengan a nuestra tierra y mimar, cuidar a nuestro principal cliente, que es el canario,
que es el residente, que es el que allí vive, que es el que allí trabaja, ¿no? Bueno, sabemos que en una feria como esta, en este entorno, se producen reuniones, encuentros, de hecho, hasta encuentros previos a la inauguración del día de hoy. Ayer tuvo una reunión el Gobierno de Canarias, usted como vicepresidente y junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente de la SOE, con Antonio Garamendi, y donde se ha hablado de esos elementos diferenciadores y de ventajas competitivas para la atracción de inversión extranjera aquí, inversión extranjera en Canarias, ¿no? Sí, eso de aquí en Canarias no bueno, sale aquí en todo, Canarias porque ahora estamos en Madrid, pero es verdad que tirando para donde lo encontramos, para este stand, ¿no? De nos Canarias. sentimos como en casa, ¿no? Como en casa, Pero efectivamente. es cierto que se lo decía ayer al presidente nacional de SOE, les decíamos que estábamos preocupados con las cifras. 0,3% de la inversión que llega extranjera a España recae en Canarias, y eso teniendo una ventaja como es nuestro régimen económico y fiscal. Es decir, la empresa tributa a un porcentaje menor en Canarias, tenemos la zona especial Canarias, tenemos nuestra posibilidad de inversión, etcétera, y sin embargo nos encontramos con una situación en la que no estamos siendo ese polo de atracción real. Entonces estamos trabajando para modificar nuestro REF, estamos modificando nuestra presión fiscal y queremos que Canarias sí sea ese lugar donde la empresa se fije para invertir, para generar empleo, para generar riqueza, y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir porque tenemos claro cuál es el camino a andar, tenemos claro cuál es el proyecto que queremos desarrollar, y ayer teníamos una buena noticia, y es que ante ese desconocimiento de ese porcentaje de la COE, ellos nos decían que iban a trabajar también de la mano del gobierno para conseguir que Canarias fuese ese lugar en el que pueda invertir la inversión extranjera. Juan Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía de Canarias, gracias por acompañarnos y feliz estancia en Fitur. Nada, gracias a ustedes por este magnífico trabajo, por traer parte de Canarias, que es esta tele, a Madrid y poder compartir esta feria tan importante para nosotros y para toda España. Pues gracias, señor Domínguez. Bueno, pues Roberto, como ves, es un poco hacer balance de la situación turística de Canarias, un año 2023 satisfactorio, y para eso esta feria como Fitur, para promocionar el destino de calidad de Canarias. Vale, pues Estíbaliz, no te vayas muy lejos, que volvemos a conectar dentro de un momento para seguir viendo cómo se desarrolla esta importantísima feria del turismo. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, miramos hacia Oriente Próximo. En Israel ha sido la jornada más mortífera desde que comenzó esta guerra. 24 soldados israelíes han muerto a manos de Hamás en Gaza. El gobierno reconoce que ha sido una gran pérdida, pero que continuará su ofensiva. Según el Ministerio de Salud de Gaza, 50 personas han muerto en los últimos ataques a Khan Yunis y 120 resultado heridos en las últimas horas. Las bajas en las filas de Israel se multiplican. 24 soldados han perdido la vida en Gaza en un solo día. Ha ocurrido durante un ataque de las milicias de Hamás. 2 edificios se han derrumbado con 21 soldados en su interior y otros 3 han muerto en un ataque en el sur. Los funerales se celebran por todo el país y el gobierno reconoce que ha sido una gran pérdida e insiste en que va a seguir adelante con la ofensiva. En Khan Yunis, cercada por los soldados, cualquier edificio sirve como campo de batalla. La Media Luna Roja denuncia que los tanques impiden el acceso de sus ambulancias y cientos de gazatíes vuelven a huir. Naciones Unidas considera inaceptable que Netanyahu no acepte la creación de un Estado palestino. Hamás ha rechazado la oferta de tregua de 2 meses de Israel para intercambiar rehenes por presos. El grupo terrorista pide que la pausa sea permanente y no temporal. No obstante, las conversaciones continúan. Qatar, país mediador, se muestra optimista a pesar de que sigue habiendo obstáculos. La presión sobre Netanyahu aumenta dentro y fuera de Israel. Entre las voces críticas con el primer ministro destaca la del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El ministro de Exteriores español, de visita en el Líbano, también ha vuelto a afirmar que España será un país activo en el plan de paz propuesto por la Unión Europea, que recoge la creación de un Estado palestino. España está poniendo todo su peso y está haciendo oír su voz, un viaje hoy aquí es parte de ello, para garantizar
que esta sea la última vez que vemos esta espiral de violencia, y eso tiene varias derivadas: el reconocimiento de un Estado palestino y el establecimiento de una normalización también de la relación de Israel con los países árabes. Y Estados Unidos ha vuelto a bombardear posiciones de la rama iraquí de Hezbollah después de semanas de ataques a sus bases. Esta madrugada, junto a Reino Unido, han atacado a los hutíes en Yemen. Según el Pentágono, en estos 10 días ha destruido 25 instalaciones desde las que los rebeldes lanzan proyectiles a los barcos que navegan cerca de sus costas. Tanto a los hutíes como a Hezbollah los apoya Irán. El ministro de Exteriores de Teherán advierte que la navegación en el Mar Rojo es vital para el comercio, pero que no se puede aislar de lo que sucede en la seguridad de la población. Y un avión militar de las Fuerzas Armadas de Rusia con 65 prisioneros ucranianos a bordo se ha estrellado cerca de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Lo ha comunicado el Ministerio de Defensa ruso, que asegura que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias. Un diputado ruso en la Comisión de Defensa de la Duma ha asegurado que el avión fue derribado por misiles ucranianos, una hipótesis que aún no se ha confirmado. Lo que sí ha confirmado el Kremlin es que en el interior del aparato, además de esos 65 prisioneros, viajaban 3 acompañantes y 6 tripulantes rusos, mientras siguen los ataques de este país a distintos objetivos civiles ucranianos, los últimos en la ciudad de Kharkov. La guerra se escucha primero como un aviso y luego como un estruendo, el de los misiles rusos sobre varias ciudades ucranianas en el peor día de ataque de todo enero. Y esto lo que se escucha cuando la mirada desciende al suelo en Kharkov, la ciudad más atacada en esta ofensiva múltiple. Ahí está el hijo de un amigo, solo es un niño, y su madre está bajo los escombros, cuenta esta mujer. Así es como se comporta Rusia, como un estado terrorista, pero les haremos saber que nuestro carácter sabe perfectamente cómo responder a estos ataques, dice el presidente ucraniano Zelensky. También Kiev, la capital ucraniana, sufrió ataques. Pudimos llegar a tiempo al refugio y eso nos salvó, dice esta mujer en Kiev. En total, esta noche de ataques ha dejado al menos 18 personas muertas y más de 130 heridos. Un misil capaz de alcanzar Estados Unidos, Centroamérica e incluso zonas de América del Sur. Es la última demostración de fuerza que ha hecho Corea del Norte. Este misil fue lanzado el pasado domingo, llegó a volar más de 1000 kilómetros antes de hundirse en el mar, a menos de 250 kilómetros de las costas de Japón. La demostración se une a la decisión de romper todo contacto con Corea del Sur, derribando simbólicamente este monumento en honor de la reunificación. Y en nuestro país, a vueltas con la amnistía, el Partido Socialista y los independentistas pactaron ayer varias enmiendas que en principio acceden a la pretensión de los independentistas para que los delitos de terrorismo se vean también abarcados por la amnistía. El gobierno había manifestado que no estarían incluidos cuando hubiera sentencia firme, pero aunque cede en este asunto, también encuentra un argumento en el que apoyarse, que solo los delitos de terrorismo que vayan contra derechos humanos serán los que incluya esta ley de amnistía. El Ejecutivo insistía ayer en que no habían saltado ninguna línea roja. El terrorismo está exceptuado de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía. Y fuera ha quedado. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Una llei integral que agafi a tothom i que sigui d'aplicació immediata. Per tant, quan aquests jutges o alguns intenten elaborar aquest manual per combatre aquesta llei, el que no es pot esperar de nosaltres és que no mirem de reforçar-la. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final. Bueno, pues esta misma mañana, hace unos minutos, sobre la amnistía ha hablado el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistiendo en la idea de las líneas rojas que a su juicio no se han sobrepasado. Las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. No se ha eliminado, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias. Bueno, pues queda la cuestión en el aire del terrorismo cuando atenta a los derechos humanos. Jaime Ferri es politólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, encantado de recibirle en nuestro programa. Oiga, ¿hay un terrorismo respetuoso con los derechos humanos? Mire usted, en esta cuestión hay que hacerse otra pregunta. ¿Por qué se incluye esta salvedad? ¿Por qué esto ahora? Usted tiene la respuesta. Usted la sabe perfectamente, igual que yo y que cualquiera que tenga mediana información sobre esta materia. Hay alguien que pretende hacer pasar por terrorismo lo que no es. Y lógicamente, cuando se intenta arreglar un problema, un conflicto, un conflicto que nos tuvo entretenidos durante bastantes años, con 2 referéndums, con una declaración de independencia, y que ahora se intenta aplacar, se intenta dar salida. Démosla. Intentemos llevar a cabo una salida digna para esta materia. Claro, pero a una costa, señor Ferri, de distinguir tipos de terrorismo, porque quedarían de esta manera fuera. Pero no sé. ¿Qué terrorismo hubo en el caso de Cataluña? Nosotros hemos sufrido el terrorismo. Bueno, déjeme que le diga, se está investigando delitos de pertenencia a organización terrorista. Eso tiene 8 años de prisión, depósito, de tenencia, fabricación de sustancias, de aparatos explosivos. Ahí podrían ser hasta 11 años de prisión, estragos. Sí, no, pero como me ha preguntado qué delitos, yo le estoy contestando. No, ¿qué delitos se han cometido? A 5 años pasados, hay alguien que empieza a decir que la muerte de un francés en un aeropuerto fue como comisión de... Por favor, seamos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. También quienes imputan esos delitos sin basarse en la realidad. Todo el terrorismo atenta contra los derechos humanos, pero en ocasiones no hay terrorismo. Sí, pero el acuerdo no dice eso, señor Ferri, el acuerdo no dice eso. El acuerdo dice que hay un terrorismo que atenta contra los derechos humanos y otro que no. Bueno, pues intentemos salvar esta situación no metiendo más leña en el fuego, sino atendiendo a que hay un juez, si quiere usted le digo el nombre, que ha perseguido durante años a una formación política, que no quiere investigar la policía política, patriótica creo que se llamaba, que investigaba hasta fiscales. En el caso de Cataluña, ese juez dice que ahora hay terrorismo. Oiga usted, el poder legislativo es la soberanía del pueblo. Señor Ferri, usted es politólogo. ¿Cabe en la negociación política el negociar la reforma de un código penal para, de alguna manera, beneficiar a una de las partes que entra dentro de esa negociación? ¿Eso ocurre habitualmente en la negociación política aquí o en otros países? En política se arreglan las cosas negociando. En política, si se quiere hacer otra cosa, negociando, dialogando, estableciendo mesas para acordar salidas. Fíjese usted que le digo salidas, no soluciones. Probablemente en el problema de los independentistas, el conflicto, que fue conflicto, yo creo que es cada vez más problema, pues lo que se busca es salida, solución. Con el tiempo veremos si es solución. ¿Piensa usted que este acuerdo, señor Ferri, piensa usted que este acuerdo podría de alguna manera acabar con este problema, de alguna manera pasar página, por lo que le estoy entendiendo? Creo que sí. Por de pronto, para poder hablar con la gente, habrá que sentarse en la misma mesa. Si unos no pueden sentarse a la mesa, pues no se podrá arreglar.
Hablando se entiende la gente. Y usted lo sabe bien y cualquiera que quiera reparar en ello. Otra cosa es que haya intereses de otra naturaleza que no son confesables, que yo no me atrevo a calificar y que estén en juego. Que estén en juego en este caso. Es evidente que no se pretende torpedear una salida, como le digo, una respuesta que puede propiciar con el tiempo la solución a ese conflicto, que ya le digo, nos tuvo entretenidos, muy entretenidos durante unos años. Jaime Con dos Ferri. referencias. Dígame. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por habernos prestado su tiempo. Buenos días. Buenos días, muy amable. Gracias. Bueno, ayer se enredó en su discurso el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular. Mientras la dirección de su partido se declara defensora de la independencia judicial, Esteban González Pons arremetía contra el Tribunal Constitucional, al que acusaba de ser el cáncer del Estado de Derecho. Más tarde rectificó y admitió que sus palabras habían sido desafortunadas. Más allá de las circunstancias diarias por las que pueda atravesar el gobierno de Pedro Sánchez, las presiones a las que le puedan someter Esquerra o Junts, la presencia de Bildu en la coalición de gobierno, más allá de todo eso, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pío. Bueno, y Donald Trump ha ganado las primarias de New Hampshire, refuerza su candidatura a la nominación presidencial republicana, ha conseguido más del 54% de los votos. Su única rival, la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, ha prometido no tirar la toalla pese a todo. Donald Trump continúa imbatible en la carrera para ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Este martes se proclamó vencedor de las primarias de New Hampshire en tan solo 8 minutos tras el cierre de los colegios. Alcanzó el 54,4% de los votos en un estado tradicionalmente hostil para él. En su discurso, Trump ha mandado mensajes a sus rivales. Every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden, almost every poll, and she doesn't win those polls. Just a little note to Nikki, she's not going to win. La exgobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley, consiguió el 43% de los votos. A pesar de no ganar, aseguró que no se rendirá. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha ganado las primarias demócratas del estado de New Hampshire, a pesar de que no se había presentado oficialmente a ellas. Nadie nos saca de esta ruta electoral, que es la que vamos. Y lo que ya... Bueno, esto es Venezuela, donde la oposición está organizando una alianza entre partidos y entidades sociales para desafiar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. La candidata María Corina Machado, que lidera esta iniciativa opositora, también ha pedido a Maduro una fecha exacta para las presidenciales. Según firmaron en un primer acuerdo, esa cita con las urnas debería celebrarse a mitad de este año. Cada día cruzan la frontera entre Estados Unidos y México miles de personas, muchas proceden de ese país, de Venezuela. La situación ha empeorado después de la eliminación de las vallas de alambre en algunas zonas. Es el caso de Eagle Pass. Las autoridades locales están desbordadas. De las vallas de alambre de púas en Texas, aprobada el lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, no es bien recibida por las autoridades fronterizas de Eagle Pass, una pequeña ciudad en el centro de una crisis migratoria. Miles de migrantes cruzan diariamente la frontera entre Estados Unidos y México a lo largo del tramo de Río Grande en Eagle Pass, poniendo a prueba a las autoridades locales de migración. Estoy hablando de 3.000, 4.000 o 5.000 personas cruzando y simplemente caminando, no corriendo. Quieren ser detenidos. El departamento de policía tiene 70 agentes. Nosotros tenemos mucho menos que eso y el elemento criminal se aprovecha de eso. Giuseppe García de Caracas, un migrante venezolano, se dirige a Miami. Allí tendrá una cita en la corte para defender su caso de asilo. Espera que este sea el último tramo de un largo viaje de 4 meses. Si bien algunos migrantes logran llegar a Estados Unidos, otros no sobreviven al arduo viaje. De hecho, la frontera misma se ha convertido en uno de los mayores peligros que enfrentan en su búsqueda por alcanzar su sueño de una vida mejor. Estas personas que están viendo son de nacionalidad guatemalteca, han sido devueltas en avión a su país de origen, deportadas desde Estados Unidos. Se lamentan de su expulsión cuando ya habían llegado al país en el que soñaron hacer una nueva vida.
No nos escucharon ni nos preguntaron nada. Ya vemos mucho que sí llevamos necesidad y que vamos huyendo de muchas situaciones de este país. Entonces, que nos escuchen primero porque no nos escucharon nada. Los trataron un poquito mal. Sí, la verdad que sí, la comida es muy pésima y los oficiales de migración los tratan muy mal a uno como migrantes. Esto fue lo más duro y estar ahí en el centro donde nos tuvieron detenidos. Bueno, aquí aumenta, o mejor dicho, empeora la situación en este centro del que hemos hablado en alguna ocasión, esta sala de detención en Barajas, instalaciones donde se da asilo a las personas que lo solicitan, que llegan en vuelos, pero que no pueden, por su documentación, acceder a territorio nacional. Bueno, el mal estado en que están estas instalaciones fue denunciado por la policía, que también informó de que varias personas se habían incluso fugado de este lugar. Sobre este último tema, lo último que se ha sabido es que Cruz Roja abandona su trabajo hasta que mejoran las condiciones necesarias en este espacio para poder retomarlo, para poder atender en condiciones a estas personas que, por cierto, cada vez son más las que están llevando a través de vuelos internacionales y pidiendo asilo una vez llegan al aeropuerto, en este caso de Barajas. Noticia nacional es también la inauguración de la Feria de Turismo, una de las más importantes del mundo, Fitur, donde está nuestra compañera Estíbaliz Pérez, acompañada ahora del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Estíbaliz. Así es, Roberto, porque si hay algo de lo que se va a hablar en estos más de 1.500 metros cuadrados del stand de Fitur de Canarias en Fitur, es de conectividad, y de eso vamos a hablar a continuación con Pablo Rodríguez, es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un área la suya, como digo, que también tiene mucho que decir en el sector turístico y en el futuro el sector turístico canario, ¿no? Sin duda. Yo siempre lo he dicho, el área sobre todo de movilidad o de conectividad es un área absolutamente transversal que afecta a todos los sectores, que tiene mucha incidencia en nuestro principal sector económico, que es el turismo, pero que tiene incidencia, como digo, en todos los sectores económicos. Además es cohesionador, es decir, no solamente es economía, sino también es cohesión social, es igualdad de oportunidades, en definitiva es un área transversal con mucha importancia para Canarias. Bueno, un sector que camina hacia esa conectividad, movilidad sostenible. ¿Cómo conjugar, señor Rodríguez, el turismo y sostenibilidad? Bueno, creo que cada vez todas las políticas en todos los ámbitos tienen que tener una visión hacia la sostenibilidad, es decir, es un nuevo paradigma en el que todas las políticas tenemos que repensar, y también el turismo también tiene que basarse en esos criterios de sostenibilidad, porque entre otras cuestiones ya los propios turistas piden y reclaman que los destinos a los que acuden sean destinos sostenibles, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Saben perfectamente que desde el 1 de enero ha entrado una tasa en los vuelos aéreos, es decir, en los billetes aéreos que pagan los turistas cuando vienen a Canarias, o parte de los turistas que vienen a Canarias. Nosotros queremos que, primero, quedarnos exentos de esa tasa, pero sobre todo devolver la huella de carbono que generan los vuelos que vienen a Canarias a través de turismo sostenible, de movilidad sostenible, en definitiva, de una tierra y una Canarias cada vez más sostenible. Y ahí hemos hecho una apuesta que es una nueva ley, la Ley Canaria, en este caso, de movilidad sostenible. Bueno, este mes han participado en un foro de conectividad y movilidad para redoblar esos esfuerzos y asegurar la conectividad de las islas y seguir consolidándolo como el mejor destino, el mejor conectado del mundo. ¿Cómo unas islas tan pequeñitas en el globo terráqueo pueden estar tan bien conectadas? Hay dos cosas que nunca nos creemos y que debemos decirlo porque es real. Uno es que somos líderes del turismo mundial. Y lo otro, y es muy importante, es lo que acabas de decir, que somos el archipiélago mejor conectado del mundo. Tanto internamente, nuestras 8 islas están perfectamente conectadas por mar y por aire. Es verdad que con mejoras que también estamos trabajando en ellas, pero que están muy bien conectadas. Y luego, hacia el exterior. El turismo nos ha permitido tener una conectividad, una hiperconectividad con el exterior muy importante que tenemos que salvaguardar y mejorar. Hay amenazas, pero también hay oportunidades. Creo que, por ejemplo, la entrada de la compañía canaria Vinter en el mayor corredor que tenemos aéreo de Canarias, que es la Canarias Madrid, es una muy buena noticia para mejorar nuestra conectividad. Entre más aerolíneas, entre más conectividad, pues mucho mejor para Canarias en su desarrollo social y económico. Pues nos quedamos con esas buenas noticias. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Bueno, pues ya ven, aquí se va a hablar mucho de conectividad, Roberto. Además, como bien decía el consejero, un archipiélago tan pequeño en el globo terráqueo y es el mejor conectado del mundo.
Efectivamente. Gracias, Estíbaliz. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es el Día de los Periodistas, ¿eh? Si nos ven por la calle, felicítennos. Celebramos nuestro patrón, pero hay maneras de ejercer esta profesión especialmente comprometidas, en las que el periodista arriesga incluso la vida, por ejemplo en el reporterismo de guerra. Hoy hablaremos con uno de estos periodistas de raza con quien charlaremos de esta apasionante profesión y de los retos que enfrentan el futuro. Seis personas, 3 de ellas bomberos, han muerto por la explosión de un camión cisterna en Mongolia. Hay una quincena de heridos. El camión iba cargado con 60 toneladas de gas natural cuando chocó contra otro vehículo y se incendió, provocando la explosión. El fuego se extendió a los edificios colindantes, incluido un residencial de 13 plantas. Más de 600 bomberos participaron en las tareas de extinción. Y ya son una treintena de personas las fallecidas por el corrimiento de tierra que afectó a la aldea de Yunnan en China. La tecnología de detección de vida y las imágenes de satélite están ayudando a encontrar a más personas para tratar de rescatarlas. Más de 900 han sido desplazadas y reubicadas en refugios mientras dura esta emergencia. Y seguimos en China, donde otras 3 personas han muerto por el terremoto de más de 7 grados que afectó al noroeste del país, esta vez en la frontera con Kirguistán. Se han registrado más de 1000 réplicas de menor intensidad. Unos 12.000 residentes han tenido esta vez que abandonar sus casas mientras continúan las labores de rescate. Otro país enorme, el de mayor población del mundo, la India, donde llevan varios días afectados por la niebla, lo que impide desarrollar la vida cotidiana con normalidad, y esto está afectando especialmente a los transportes. En las carreteras la fluidez se ha visto afectada también en el servicio de trenes, todo por la baja visibilidad, que afecta también a los aeropuertos, donde está habiendo retrasos y suspensiones ya en los 2 últimos días. La niebla no es del todo natural en este lugar. A las nubes bajas se une también la contaminación. Es habitual en este país, en las grandes ciudades de este país, pero es enorme, sobre todo en el norte. Se calcula que podría seguir afectando la niebla a los transportes y las comunicaciones varios días más. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Educación. Les vamos a mostrar un colegio muy especial, un aula construida en un árbol a 32 metros de altura. Lo encontramos en la selva de Perú. En ella los adultos de comunidades indígenas aprenden también. Les quiero mostrar acá un poco como un recordatorio el museo, ¿no? Porque tú sabes que el pasar del tiempo... Es una escuela y está sobre un árbol, cuenta con energía solar e internet. Se puede pasar la noche en ella y además cuenta con baños. Es peculiar, no cabe duda, porque está a 32 metros de altura y porque en ella estudian adultos de comunidades indígenas. Esta casa en el árbol es una de las aulas más remotas del mundo. Estas personas no solo aprenden habilidades, también están aprendiendo sobre su entorno, sobre la naturaleza. La mayoría se ve obligada a dejar la escuela muy joven. Hacen este tipo de trabajos irregulares, la tala, la minería. Tan pronto como pueden cargar un poco de peso, ya dejan el aprendizaje. Diría yo que entre los 11 y los 12 años. Si tienen una mejor educación, definitivamente tendrán una gran oportunidad para hacer un trabajo diferente, y todo gracias a este proyecto puesto en marcha por organizaciones para la conservación de la selva. Han logrado crear conciencia entre los propios indígenas. Se ha frenado la deforestación en un 55%, y ese es un buen dato para frenar el cambio climático.
Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día para ver cómo vienen en esta mañana. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Pues bueno, ya tenemos prácticamente todo preparadito. Vamos a hablarles precisamente de la irrupción de calima que afectará a todo el archipiélago. Una calima que además viene acompañada por viento. Y cabe decir también que la Isla del Hierro está en alerta por este fenómeno. Les daremos cuáles son las claves de la previsión del tiempo en los próximos días. También les vamos a mostrar unas imágenes de verdadero impacto. Ahí las van a ver. Unos skaters deciden practicar esta modalidad en Santa Cruz de Tenerife, en un lugar que en absoluto está habilitado para ello. Todo por un like, por una interacción en las redes sociales, pero es que lo cierto es que se enfrentan a muchos peligros para su salud. Vamos a analizarlo con todo detalle y también vamos a consultar a los expertos en la materia para saber cómo podemos practicar, bueno, pues esta afición, este deporte. Hoy además también hablaremos en nuestro programa de cómo afrontar el duelo por la pérdida de una mascota, esos animales que nos acompañan durante tanto tiempo, que son tan fieles. Vamos a abordar este asunto con un psicólogo y además también acudiremos a un tanatorio donde ofrecen ayuda a los familiares de la mascota. Lo que sí que parece que languidece poco a poco es el número de pequeños comercios en Canarias, esos establecimientos de toda la vida, en las principales calles de nuestros pueblos y nuestras ciudades, y que de alguna manera se ven absorbidos por las grandes superficies, por los centros comerciales. ¿Por qué sucede esto? Y también nos preguntamos si merece la pena de alguna manera emprender, iniciar de cero este tipo de negocios. Lo vamos a ver con todo detalle y muchísimos asuntos más, ya lo saben, a las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Oigan, y felicidades porque hoy se celebra San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Aprovechando esta jornada hemos querido fijarnos en los reporteros de guerra, unos periodistas que se juegan la vida para mostrarnos lo que pasa en algunos de los conflictos de nuestro entorno. Estamos al norte de Kiev, aquí se ha registrado un bombardeo intenso durante... Un conflicto es la guerra de los vivos, es la guerra de los que sufren cada día muchas consecuencias de un conflicto, no son solo las bombas, ¿no? La gran mayoría de los conflictos se cubren con una precariedad grandísima. No tienes equipos de protección, no tienes personal de seguridad que te pueda apoyar en los lugares que vas a hacer cobertura, con lo cual estás totalmente desprotegido. Gaza se ha convertido en un cementerio de periodistas. Las cifras que manejaba Reporteros Sin Fronteras al acabar el año es que había más de 60 periodistas asesinados durante el ejercicio de su labor. Que desposeer un poco de romanticismo al reportero de guerra. Pasas miedo, sufres, pasas dificultades, pero siempre en una situación mucho mejor que la población de la que hablas. En una ciudad palestina, cerca de un asentamiento, me querían detener por simplemente hacer mi información. A mí me van a soltar, pero al periodista palestino que haga la misma situación no va a correr la misma suerte. Yo soy internacional. Y yo creo que el papel del reportero es insustituible. Ahora se habla tanto de la inteligencia artificial. Creo que los 5 sentidos del periodista que va al lugar de los hechos para intentar contar realidades complejas es indispensable para saber en qué mundo vivimos. Creo que los poderes quieren que la sociedad esté poco informada. Una sociedad menos informada, una sociedad menos consciente de la violación de derechos humanos, es una sociedad mucho más manipulable. Bueno, interesante historia de superación y emprendeduría la que nos llega desde Benín, en el continente africano. Cuando era niño, una noche que cortaron la luz y una vena cayó en el cubo de desperdicios de comida, sufrió un incendio, pero descubrió lo que era el biogás. Este niño es ahora un empresario de Benín que aprovecha los residuos biológicos para generar energía sostenible para calentar y cocinar en más de 500 hogares de su comunidad. Los cotidianos residuos que desechan en las cocinas de Benín sirven para luchar contra el combustible tradicional y encontrar soluciones energéticas sostenibles. Naga es el fundador de Benín Biogás, una empresa local que aprovecha los residuos biológicos que llegan hasta estos tanques de hormigón de entre 10 y 124 metros cúbicos, donde se transformarán en biogás, una fuente rica en metano. Naga explica que la energía que producen sirve para calentar y cocinar en más de 500 hogares. Este joven empresario de 36 años confía en que el uso de la energía fósil disminuya progresivamente. Además del suministro de energía, sus plantas de biogás también convierten los desechos en fertilizantes para apoyar la agricultura local. Bueno, y si tienen previsto viajar a Madrid, les vamos a proponer que visiten
Invasión Vintage, una muestra de productos que, al menos para los que tenemos cierta edad, puede provocar un emotivo viaje al pasado. Hasta el 28 de enero estará en el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro. Nos adentramos en el pasillo que nos lleva hasta nuestros recuerdos, un recorrido por lo vintage con los años 70 como protagonistas. Películas, juegos, música, tecnología, todo un universo para rememorar aquella divertida década. ¿Quién no recuerda a Mazinger Z o Superman? Es verdad que a nivel emocional el valor ya es incalculable, porque pues tu juguete de tu infancia pues es sagrado para ti, ¿no? Son más de 1000 piezas icónicas que representan a los productos y personajes destacados de la época. Aquí podemos encontrar cómics, revistas, videojuegos, juguetes o también los actuales Funkos, cintas, VHS, cassette, consolas, disquete. Algunos de estos objetos se han convertido en valiosas piezas de coleccionismo. Es una primera edición, ¿vale?, de Transformers de Hasbro, y este podría valer entre unos 400 y 500, ¿vale? Y si lo comparamos, por ejemplo, con un cómic de Stanley firmado, ese podría ser perfectamente pues unos miles de euros. Y seguro que en algún cajón aún guardan algunos de estos primeros disquetes de Apple, una muestra que sirve para analizar cómo ha cambiado la sociedad desde aquellos años hasta hoy. En esta primera edición la emoción está garantizada y prometen volver. De momento la exposición estará disponible hasta el próximo 28 de enero. Un viaje nostálgico al pasado. Y de vuelta a España, el tiempo también es noticia por lo poco habitual, que es lo que nos encontramos. Dulces temperaturas a estas alturas del año en Bilbao y hoy en su vecina San Sebastián. La gente paseando por la Concha a 19 grados, algo poco común, desde luego, en este mes. Pero es que otras ciudades como Ávila, en el interior, van a tener también temperaturas parecidas, igual que en el sur peninsular y en el Levante. Temperaturas altas, pero en cualquier caso en la península hay avisos en 8 comunidades, por esto que ven, por el fuerte oleaje, por ejemplo, en Galicia, eso es La Coruña, pero también en el Cantábrico y en Andalucía. Los avisos en Cataluña y Aragón son por la niebla que se puede formar a primera hora. Bueno, aquí en Canarias también el tiempo está algo extraño para ser enero. Hay prealerta por incendios forestales desde las 9 de esta mañana. Y en el Hierro, concretamente, hay alerta por vientos fuertes. Aridian Marichal, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora. Eso es, se han llegado a superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en el Valle del Golfo, aunque también está afectada por este viento otras zonas de la isla, como la comarca norte o la parte alta. Aquí en la frontera, sin lugar a dudas, a lo largo de la mañana se están dejando estampas bastante impresionantes. Nos encontramos en La Maceta, en un restaurante que nos ha dado paso a sus instalaciones para estar de forma más asocada y segura para poder mostrarles lo que está pasando en estos momentos. Aparte del viento, la mala mar, el mal estado en la costa, que nos invita a ser cautas, a tener bastante precaución a lo largo de esta mañana de mal tiempo. También se suma la calima. En este municipio de la frontera, incluso desde el ayuntamiento, se han suspendido las clases, las actividades escolares, las actividades al aire libre tampoco se pueden realizar, todo ello para garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía, de quienes viven aquí, como también de las personas que están haciendo turismo en la isla. Las incidencias que hemos ido viendo, pues daños en el mobiliario urbano, también en fincas, en zonas de cultivo, también en varios establecimientos como este restaurante, también tiene varios daños debido a esas fuertes rachas de viento. Incluso establecimientos como este y otros tantos comercios del municipio han cerrado hoy sus puertas al público por seguridad. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Pueden ver ese gran oleaje, ese gran viento en esta zona de La Maceta, en el municipio de la frontera. Se han llegado a superar esas rachas de 100 kilómetros por hora, 108 en algunos momentos de primera hora de esta mañana, más de 90 kilómetros por hora. También se han registrado en el alto de la isla, en Malpaso, y la situación de momento va a continuar, así que muy pendiente de todos esos consejos, de esas recomendaciones que los servicios de seguridad y emergencia están lanzando para la ciudadanía, sea desde el Ayuntamiento de la Frontera como también el Cabildo del Hierro y otros ayuntamientos de la isla. Bueno, hemos querido comparar lo que hemos visto en el Hierro con lo que se observa en Fuerteventura. Esta es una imagen en directo desde Puerto del Rosario,
hay calima, pero lo cierto es que no es tan abundante como en otras ocasiones. Lo que sí sopla también aquí con fuerza es el viento. Pero hoy nos vamos a despedir con esa imagen que estábamos viendo en la Isla del Hierro. No nos vamos a ir más lejos porque la verdad es que llama muchísimo la atención la fuerza del viento que ha elevado el nivel de alerta en la isla, y esa imagen tan curiosa y tan bonita a la vez. Con esta imagen, con cuidado sobre todo si se acercan a la costa, nos despedimos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.